La ley en el papel es perfecta, pero en la práctica es otra historia. Bienvenidos a Hablemos Derecho, un espacio donde conectamos ambos mundos. Cruzamos historia, filosofía y derecho comparado con la cruda realidad de los juzgados. Análisis riguroso y directo al grano para que no te agarren en curva. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a Hablemos Derecho. Les habla Christopher Hernández Covarrubias. En el episodio anterior se mencionó una de las figuras más polémicas de nuestro sistema jurídico. Me refiero al arraigo. Hablamos de cómo en la dogmática jurídica y en la jurisprudencia pues existe un choque frontal, ¿no? Es verdad que tenemos una figura incrustada en nuestra propia Constitución que a veces pues colisiona violentamente con esa concepción internacional, ¿no? De los derechos humanos, específicamente, pues el Pacto de San José, ¿no? Y la pregunta lógica que dejamos sobre la mesa fue de saber si México está cumpliendo con los llamados de atención de ese sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? A nuestro punto de vista, la respuesta corta es que no, y la respuesta larga, pues, es el episodio de hoy. Como abogado es muy común que la gente se te acerque, ¿no? Con preguntas, pues, de este tipo, ¿no? De, oye, me acusaron de un delito y pues quiero saber, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo que no puede hacer el Ministerio Público? ¿Qué es lo que no puede hacer el fiscal? Y este tipo de preguntas de saber cómo funciona realmente una investigación en esa etapa de procuración de justicia, ¿no? Y pues si se quiere decir así, ¿no? De ese monopolio, ¿verdad? Del Ministerio Público. Y antes de entrar en materia, quiero dejar algo muy claro, ¿no? Esto no es para nada un ataque en contra del trabajador de la Fiscalía, no es en contra de ese Ministerio Público que labora pues 14 horas al día, ni contra el secretario de acuerdos, ¿verdad? Que saca la chamba pues con una computadora que se congela cada 5 minutos. Sabemos que hay gente brillante y heroica ahí dentro, pero sin embargo el problema no es el individuo, es precisamente la arquitectura del Estado, es el diseño institucional, ¿no? Y pues para entender esta cuestión, ¿no? Del diseño institucional, para entender este problema, pues imaginemos una escena típica, ¿no? Una escena cotidiana. Y pues en esta escena vas manejando, ¿verdad? Por el bulevar de tu ciudad y de pronto hay un retén, ¿no? Un retén de rutina. Y en ese retén pues te detiene un policía que te pide tus documentos. Por algún motivo tú te niegas a mostrar tus documentos, ¿verdad? Hay un roce, hay una discusión. Y sin embargo, pues por pura estadística, por pura mala suerte, pues te toca ser el elegido, ¿no? ¿Y qué significa que te toque ser el elegido? Pues significa que te van a sembrar una bolsita con estupefacientes, ¿no? Y obviamente aquí estamos pues en un caso imaginario, no es un caso hipotético, pues para que nos sirva para analizar este diseño institucional, ¿no? Entonces, pues te siembran, ¿verdad? Esta bolsita con estupefacientes, con fentanilo, con cocaína, etcétera, ¿verdad? Entras a un laberinto lógico del que casi, pues es imposible salir, ¿no? Y hay una explicación de por qué no puedes salir. Y no puedes salir pues porque hay un documento llamado Informe Policial Homologado, el famoso IPH, y pues este informe es más que todo pues sí, es un papel, ¿verdad? Es un papel, es un reporte de los hechos. Sin embargo, en la práctica, pues es la verdad, ¿no? Es la verdad revelada con la que el Estado pues te va a triturar, ¿no? ¿Y por qué decimos que te va a triturar? Pues simplemente porque tú, ¿verdad? El ciudadano común, te enfrentas a lo que se conoce, pues en esta doctrina penal como pues a esa prueba diabólica, ¿no? Prueba diabólica en la que tienes que demostrar que no traías algo que el Estado jura que sí traías, ¿no? Y pues así este informe policial homologado y lo que contiene pues se convierte en un silogismo perverso. Ya eres culpable en ese momento y eres culpable mucho antes de ver a un juez.
Y pues aquí es donde evidentemente pues entra la figura, ¿no?, del Ministerio Público y este monopolio de la acción penal. ¿Por qué decimos que hay un monopolio de la acción penal? Pues lo decimos así porque la Fiscalía es la única que puede integrar una carpeta de investigación para judicializar tu caso, ¿no? Pero a ver, tenemos que hacer una pausa y tenemos que ver la realidad, ¿no? Tenemos que ver esta realidad más allá de la teoría, más allá del código, ¿no? Si ustedes entran al portal de transparencia del Poder Judicial, por ejemplo, tomemos como ejemplo el estado de Sonora, ¿verdad? Y van a encontrar un dato revelador, ¿no? En ciudades como Hermosillo, por ejemplo, te topas con miles de expedientes penales, 5,000, 6,000, 7,000 expedientes penales, y la inmensa mayoría o una gran cantidad de expedientes penales pues tienen que ver con este tema de narcomenudeo, ¿no? Y el problema aquí es de preguntarse a quién están metiendo a la cárcel. Es decir, ¿están metiendo a ese gran capo? Y pues en algunos casos la respuesta pues es que no, ¿verdad? Están procesando de hecho al ciudadano de a pie, ¿no? Y con miles de carpetas apiladas, pues podemos decir que el sistema opera por inercia, ¿no? Entonces, el fiscal evidentemente va a tomar este informe policial homologado, ¿no? Este informe policial va a tomar esa bolsita, ¿verdad?, con el estupefaciente, esa bolsita sembrada, y todo eso lo toma como, pues en su conjunto, pues como un dogma de fe, ¿no? Sin embargo, el tema aquí es que el juez de control, pues recibe ese formato y si las casillas de ese formato están bien requisitadas, están bien llenadas, pues la consecuencia es que te quedas adentro, ¿no? Adentro de la prisión. Y aquí es exactamente donde, pues, el infierno, si se le quiere llamar así, ¿no? Y sin ser muy fatalistas, pues, deja de ser jurídico y se vuelve fisiológico, ¿no? ¿Y por qué se vuelve fisiológico? Pues porque te van a dictar una prisión preventiva. Aquí hay que ser muy cautos, olvídense de Hollywood, aquí lo que hay que vislumbrar es que vas a entrar pues a una celda, ¿no? A una celda de esta prisión y esta celda pues está atestada de gente, ¿no? Aquí no hay privacidad, aquí hay un agujero, ¿no?, en el piso para hacer tus necesidades y además de eso, de que está este agujero, pues es de saber que la dieta del Estado, es decir, la comida que te van a dar pues cada día, es agua, ¿no? Es agua con un cubito de esos de caldo de pollo, ¿no? Entonces, pues para comprender esto, para dimensionar esto, pues simplemente si tú entraste a esta prisión preventiva, ¿verdad?, pesando 80 kilos, en 2 meses terminarás pesando 50 kilos, ¿no? Y aquí el problema es que en medio de todo este trato inhumano, pues llega tu supuesta salvación, ¿no? Llega el defensor de oficio, ¿no? Y aquí hay que decir las cosas como son, pues el defensor de oficio, más allá de su profesionalismo, el problema es que es un abogado rebasado que tiene otros 50 casos iguales al tuyo, ¿no? Y entonces, pues, te mira, ¿no? Y te va a decir, ¿sabes qué? Te propone, ¿no? En algunos casos, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Está este procedimiento abreviado, ¿verdad? En el que aceptes o acepta que eres culpable, ¿no?, de esa droga que se te sembró y pues se te va a dar una pena menor, ¿no? Una pena menor y te vas a ir pues más rápido que si no te echas la culpa, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es de saber o responder esta pregunta, ¿no? ¿Qué hace la mayoría de personas después de perder 30 kilos de peso y de haber perdido su dignidad, ¿no? Pues acepta. Entonces, ya una vez que aceptaste este procedimiento abreviado, pues el Estado evidentemente suma una sentencia condenatoria a su estadística y de manera paralela, pues la maquinaria gubernamental pues sigue devorando inocentes, ¿no? Entonces, aquí podemos preguntarnos, ¿por qué el Estado tiene este poder
¿no? De encerrarte para luego hacerte este ofrecimiento de un procedimiento abreviado. Y aquí, pues para entender, ¿no? Este nivel de, si se quiere llamar así, del absurdo, pues hay que separar, ¿no? Evidentemente las peras de las manzanas, ¿no? Hay dos tipos de prisiones, está la prisión preventiva justificada y está la prisión preventiva oficiosa, ¿no? En la justificada, el Ministerio Público tiene que hacer su trabajo, es decir, tiene que pararse frente al juez, tiene que demostrar con evidencia procesal, tiene que llevar pruebas, tiene que argumentar por qué tú eres un riesgo de fuga o un peligro. En ese caso, pues hay una medida cautelar, ¿no? Una medida cautelar real. Sin embargo, la oficiosa, la prisión preventiva oficiosa, pues es la joya de la corona, ¿no? De este aparato gubernamental, pues porque si el delito del que se te está acusando, ¿no? Está en esta lista del artículo 19 de la Constitución, pues la consecuencia es que el juez, pues tiene la obligación, ¿verdad?, de dictar una prisión preventiva oficiosa de manera automática, ¿no? Y una prisión preventiva, pues sin mayores miramientos. Y aquí lo importante, ¿no? Es que, pues, lamentablemente al sistema jurisdiccional en ese momento de la historia no le va a importar si tienes trabajo, no le va a importar si tienes arraigo, o si las pruebas del fiscal se caen, ¿no? A pedazos, ¿no? Si el caso no se sostiene en sí mismo, ¿no? Aquí se puede decir, pues, que el juez te va a mandar a la sombra, ¿no? De la prisión, y pues lamentablemente en ese instante la presunción de inocencia deja de existir. ¿Y por qué se dice que la presunción de inocencia deja de existir? Pues porque la medida, así entendida, no es cautelar, es una especie de pena anticipada, ¿no? Y pues de forma colateral, ¿no? Al Estado, pues no se hace de los ojos cerrados, ¿no? Se hace el ciego, ¿verdad? Frente a todos estos tratos inhumanos, a estos tratos degradantes, pues que de hecho están prohibidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Y pues para imaginar esto, ¿no? De manera más gráfica, pues es desde que te avientan a este calabozo, ¿no? Y a ver, hay que hacer un paréntesis aquí, un paréntesis indispensable para que no se malinterprete, ¿verdad? En este análisis no estamos demeritando bajo ninguna circunstancia el papel de la víctima. La víctima en cualquier delito tiene un rol fundamental y por supuesto que merece justicia. Sin embargo, aquí en este análisis, nuestro foco de análisis es el Estado, ¿no? Y el Estado entendido como pues ese aparato gubernamental que pues bajo la excusa, ¿verdad?, del derecho penal, pues tiene una sobrepoblación carcelaria asfixiante, ¿no? No hay presupuesto y mientras nosotros allá afuera pues vivimos ignorando esa realidad de las prisiones, ¿no? Y de hecho, pues parece que vivimos en dos universos completamente distintos, ¿no? En uno de ellos, pues los derechos humanos de fuente internacional, ¿no? Son el motor idealista, ¿no? De académicos y de tribunales extranjeros. Y en el otro universo, pues es ese universo, ¿no? Donde la crudeza nacional, ¿no? Donde reforma tras reforma, pues nuestros derechos fundamentales se van erosionando, ¿no? Y esto quedó clarísimo en noviembre de 2022, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este caso, ¿no? De Tzompactle Tecpile, pues sentenció a México, ¿no? Pero bueno, ¿qué dijo San José, no? San José nos dijo que la prisión preventiva justificada viola la libertad personal y la presunción de inocencia. Entonces, si la prisión preventiva justificada viola la libertad personal y la presunción de inocencia, ¿qué esperar entonces de aquella prisión preventiva oficiosa, no? Es interesante porque, por ejemplo, pues después, ¿no? de esta sentencia empezamos a ver artículos, ¿no? Que empezaron a comentar, pues este caso en específico de 2022
Y en 2023, académicos como Reyes Romero, que de hecho pues les recomiendo que vayan y lean su artículo sobre la prisión preventiva, ¿no? Y esta jurisprudencia de la Corte, pues hay académicos que analizan, ¿no? Esta situación y concluyen lo obvio, ¿no? Pues que la prisión oficiosa no es una medida cautelar, ¿no? Que invierte la carga de la prueba y pues que debe desaparecer, ¿no? De hecho, Reyes, este señor, hace una profecía, ¿no? Abro citación, ¿no? Dice él, más temprano que tarde, dice, será eliminada del sistema jurídico mexicano por ser incompatible con un Estado democrático. Es decir, que esta prisión preventiva pues va a desaparecer, ¿no? Y pues aquí el detalle, ¿no? Aquí es que la academia a veces olvida pues que el Estado mexicano sufre de una conveniencia, ¿no? Una conveniencia dogmática, ¿no? Allá afuera, en los foros internacionales, ¿no? Nos encanta jugar al país civilizado, ¿no? Abrazamos, ¿no? Esta teoría monista, ¿no? Donde los tratados internacionales son ley suprema, pero aquí adentro, en la crudeza, ¿no? De la función jurisdiccional, pues somos los dualistas más rancios, ¿no? Y por eso recordemos estos famosos criterios, ¿no? De nuestra propia Suprema Corte, pues como lo que se sembró, ¿no? En esta famosa contradicción de tesis 293, diagonal 2011, ese criterio, ¿no? Para algunos paradójico que dice que, pues si los derechos humanos, sí, valen lo mismo, ¿no? Los derechos humanos internacionales valen lo mismo que la Constitución, salvo que haya una restricción expresa en la Constitución, ¿no? Y aquí, pues no parece pues que con la nueva generación de jueces esa concepción vaya a cambiar, ¿no? Aquí, pues, el Estado, ¿no? Sabía, pues, que en el derecho internacional tenía perdida esta batalla, ¿no? Y pues, ¿qué hace el Estado? Pues se atrinchera, ¿no? Y se atrinchera y en lugar, ¿no? De acatar a la Corte Interamericana, vemos cómo este 1 de abril, ¿no? Del año pasado, 1 de abril de 2025, se publica una reforma constitucional que de hecho viene a ampliar, ¿no? A ampliar todavía más este catálogo, pues, que para algunos es terrorífico, ¿no? El famoso artículo 19 constitucional, ¿no? El legislador agrega, ¿no? El contrabando, agrega la falsificación de facturas, agrega los precursores químicos, etcétera, para pues esta cárcel en modo automático, ¿no? Y sin embargo, aquí la pregunta es que, pues parece, ¿no? Parece que la jerarquía de los derechos humanos, ¿no? Está secuestrada por el propio texto constitucional, ¿no? Y pues, ¿qué pasa, no? Que se usa la Constitución, se usa como un escudo, pues para violar, ¿no? Derechos convencionales. Y si a eso le sumamos esta reforma judicial de 2024, que parece pues diseñada para alinear, ¿no? a los jueces con esa voluntad política mayoritaria, pues la esperanza de que un juez inaplique una prisión oficiosa, pues parece que se extingue, ¿no? Y lamentablemente la ficción de la justicia sigue intacta, ¿no? Porque sí podemos tener las mejores sentencias interamericanas, ¿no? Pero mientras la policía pueda sembrarte evidencia, mientras el Ministerio Público tenga el monopolio para acusarte, y mientras la Constitución le ordene al juez encerrarte sin preguntar, pues la justicia penal en México seguirá siendo simplemente una administración burocrática, pues de la crueldad, ¿no? Pero salgamos por un momento de la asfixia de la celda preventiva y elevemos la mirada hacia la cúpula del poder, porque el verdadero choque de trenes está a punto de ocurrir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como sabemos, en el papel, la Constitución es nuestro texto sagrado, pero en la arena del derecho internacional, el Estado mexicano acaba de recibir estos dos golpes devastadores que vienen a fracturar, ¿no? Nuestra arquitectura punitiva. Y pues son estas sentencias ya muy sonadas y ya mencionadas aquí en el podcast, estas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Tzompaztle Tecpile y García Rodríguez,
Y pues el mandato de San José fue quirúrgico, fue tajante. La figura del arraigo y sobre todo esta prisión preventiva oficiosa, esa misma que te impusieron automáticamente, ¿no? En nuestro caso hipotético, pues son incompatibles con la Convención Americana. No son medidas cautelares, son penas anticipadas que trituran esa presunción de inocencia. Y pues no podemos ser ciegos ante este corolario macabro de esta figura. La prisión preventiva oficiosa no opera en el vacío aséptico de la teoría, ¿no? Opera de hecho pues en las cárceles mexicanas. Y pues esto las convierte por defecto en una violación indirecta pero flagrante del artículo 5 de la Convención Americana. Ese que habla del derecho a la integridad personal, ¿no? Y a la prohibición absoluta de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y no es ningún secreto de Estado. Los relatores y observadores internacionales, las constantes recomendaciones de las comisiones de derechos humanos y la cruda narrativa de los propios internos pues dan cuenta de centros penitenciarios que funcionan como bodegas de hacinamiento y miseria, ¿no? Arrojar a un ciudadano a esa trituradora de dignidad, ¿no? De forma automática, sin justificar esta medida cautelar de manera debida, pues va a trascender a la mera privación de la libertad y se convierte a todas luces en una tortura burocratizada que el Estado tolera por simple inercia, ¿no? Ahora, también podemos preguntarnos, ¿qué pasa cuando México es condenado a nivel internacional? Y de hecho, la arquitectura, ¿no? del cumplimiento en nuestro país es un fascinante ejercicio de gimnasia institucional. Y esto funciona más o menos así. Firmamos y ratificamos tratados, ¿no? Con ese entusiasmo, ¿no? de un diplomático con un cóctel en la mano y presumimos ser vanguardia en derechos humanos, pero cuando la factura llega desde San José, pues la maquinaria interna sufre de una amnesia selectiva, ¿no? En teoría y bajo el artículo 68 de la Convención Americana, el mecanismo de cumplimiento detona obligaciones para los tres poderes. El poder ejecutivo es el primero en actuar, a través de gobernación y la Cancillería, van a organizar disculpas públicas, van a firmar cheques de indemnizaciones, etcétera, ¿no? Esa es la parte fácil, porque requiere presupuesto, no requiere una voluntad política. El verdadero problema llega al poder legislativo. Cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos determina que una norma interna viola derechos humanos, el Congreso de la Unión tiene la obligación inexcusable de derogarla o reformarla. Pero, claro, por supuesto que nuestro artículo 19, modificarlo para quitarle la cárcel automática a las fiscalías, pues tiene un coste político que nuestros legisladores, por cobardía o por cálculo electoral, pues se niegan a pagar, ¿no? Y así, esta pelota de fuego va a caer en la cancha del Poder Judicial, específicamente en la Suprema Corte, que próximamente tendrá que sesionar para definir cómo diablos vamos a acatar este mandato de la Corte Interamericana, ¿no? Y cabe hacer un poco de memoria histórica porque no siempre fuimos el alumno rebelde. En la época dorada, ¿no? del cumplimiento, allá por 2011, con el caso Radilla Pacheco, pues el Estado acató magistralmente, ¿no? Se detonó esta gran reforma de derechos humanos, la Corte enterró la restricción del fuero militar y pues sí, fue un despertar dogmático. Pero hoy, la resistencia se cristaliza en esta infame contradicción de tesis 293/2011 que hemos mencionado en repetidas ocasiones. Y con esta tesis, la Corte pues inventó, ¿no? la gran coartada mexicana, ¿no? de decir que sí, los tratados valen lo mismo que la Constitución, pero si la Constitución contiene una restricción expresa a un derecho humano, debe de prevalecer el texto constitucional, ¿no? Es decir, te escucho, San José, pero, en mi casa mando yo, ¿no? Entonces, a menudo estos defensores, ¿no? de esta dogma nacionalista, ¿no? o también de estos legisladores que confunden la Constitución, ¿no? con un título de propiedad inamovible, pues gritan que acatar a la Corte Interamericana es un atentado contra la soberanía nacional. Argumentan que si el pueblo, a través de mayorías, decide que la cárcel automática es legal, pues ningún tribunal extranjero puede venir a dictar lo contrario. Y pues sí, ¿no? Es aquí, por ejemplo, hay un juez, ¿no? Un juez, un doctrinario famoso, austriaco, Alfred Verdross,
Y es aquí donde pues la erudición, ¿no?, de este juez de la Corte Europea de Derechos Humanos, un gran doctrinario del derecho, pues viene y nos da una bofetada, ¿no?, teórica monumental. Verdros desarrolló pues con agudeza, ¿no?, la doctrina del jus cogens o jus cogens, depende cómo lo pronuncien. Pero bueno, esta doctrina significa pues que hay una existencia, ¿no?, de normas imperativas de derecho internacional general que no admiten pacto en contrario, ¿no? Esto, a grosso modo, significa pues que existe un orden público internacional que está pues muy por encima de ese hiperpositivismo, ¿no?, de cualquier estado, ¿no? Entonces, esta prohibición de la detención arbitraria pues roza ese núcleo duro, ¿no?, del jus cogens, ¿no? Entonces, aquí Verdros pues nos recuerda algo que a nuestro sistema pues le cuesta admitir, ¿no? Y es pues que la soberanía nacional no es el derecho inalienable a ser un tirano dentro de tus propias fronteras. Un estado no puede invocar su constitución soberana, ¿verdad?, como un escudo jurídico para pues legalizar un hecho ilícito internacional, ¿no? Entonces aquí lo relevante pues es que lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia en las próximas sesiones pues no es un debate de cubículo académico, ¿no? Aquí es determinar si México se va a trincherar pues en ese soberanismo anacrónico, ¿no?, que sigue pues pudriendo a miles en prisión sin sentencia, ¿no? Y también de saber si nuestros jueces, a través de este famoso control pues de convencionalidad, ¿no?, pues va a obligar a darle fin a que los fiscales pues tengan que pues que tengan que hacer, ¿no?, para lo que están entrenados, ¿no? Es decir, para justificar por qué van a privar a alguien pues de su libertad, ¿no? A ver, sin embargo, con todo esto que les estoy diciendo, pues tenemos que hacer una aclaración fundamental. Aquí no estamos diciendo que en México no haya delincuentes. Aquí no estamos diciendo que no se deban perseguir los delitos, ni estamos diciendo que no existan grupos criminales. Para nada. Lo que estamos diciendo es que, lamentablemente, mientras se investiga si tú o cualquier persona es culpable o no nos vamos a detener a proteger la presunción de inocencia, ¿no? No nos vamos a detener a proteger tu presunción de inocencia. El sistema, tal y como está planteado, va a perpetuar una sobrepoblación asfixiante en nuestras cárceles, ¿no? Vas a tener a gente purgando una pena, sí, pero además a muchos otros que bajo el auspicio de esta prisión preventiva justificada o bajo la infame prisión preventiva oficiosa, pues nos va a dejar a un sistema penitenciario absolutamente rebasado, ¿no? Ese sistema donde el hacinamiento, ¿no?, las condiciones materiales y de infraestructura no van a ser ni por asomo suficientes para hacerle frente a estas disposiciones, ¿verdad?, de carácter cautelar o mejor dicho, ¿no?, de este castigo anticipado, ¿no? En otras ocasiones hemos hablado de este principio pro persona, ¿no? Hemos hablado de este control de convencionalidad, hemos hablado de que si hay un conflicto entre derechos fundamentales, el juez debe de hacer una ponderación. La pregunta es, por supuesto, saber si así como tuvimos jueces que acercaron este tipo de conceptos, que empezaron a generar jurisprudencia en los circuitos, en las salas y en el pleno de la corte, la pregunta obligada es de saber si la nueva generación de jueces hará lo propio o si, por el contrario, estamos, ¿verdad?, en esa antesala, ¿no?, de una reconfiguración, ¿no?, de esa concepción contemporánea de protección de los derechos fundamentales hacia un mundo, pues, que al día de hoy, la verdad es que nos parece desconocido, ¿no? Y repito, esto no es un análisis que vaya en contra de las víctimas y tampoco, pues, una justificación, ¿verdad?, de la acción de los criminales. No. Esa es otra discusión. Aquí estamos hablando
del diseño legislativo, de la construcción constitucional. Hablamos de ese sistema de parches, ¿no? De remiendos que se le van agregando a la Constitución, ¿no? Y pues desde 1917 es una norma fundamental que ha sido modificada, que ha sido reformada de manera drástica, a veces para bien y a veces para lo incierto, ¿no? Y pues entonces esa es la discusión, esa discusión sobre precisamente la cuestión, ¿no? de esa efectividad de los derechos fundamentales y sobre todo de saber si los derechos humanos de fuente internacional seguirán o no siendo relevantes en nuestro país, de saber si nuestros gobernantes, nuestros legisladores y nuestro poder judicial le van a seguir dando el peso, le van a seguir dando la fuerza y el carácter vinculante que tienen las sentencias, el carácter vinculante que tienen los pactos, ¿no? Los compromisos internacionales. Esa es, pienso yo, la verdadera discusión. Y aquí lo que llama la atención es de saber qué es lo que hizo el legislador. Y la realidad es que lo que hizo el legislador, pues es ignorar completamente estas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues se publica un decreto que pues reforma el artículo 19 de la Constitución para ampliar los casos donde opera pues esta prisión preventiva oficiosa, ¿no? Esta cárcel automática, ¿verdad? Y pues esto al final del día pues es una discrepancia pura, ¿no? Tenemos a un Estado, ¿no? Que firma tratados de derechos humanos en el extranjero, ¿verdad? Y luego regresa a casa y modifica su propia constitución. Pues de hecho hay una desconexión entre esta Corte de San José, pues que en el 2008 nos vendieron esta idea, ¿no? De que los juicios orales van a salvar nuestro sistema, pues, de justicia, ¿no? Nuestro sistema penal, ¿no? Mientras no se rompa ese monopolio de la investigación y mientras la Fiscalía no siga utilizando esta figura de la prisión preventiva, o sea, esta cárcel automática, pues para extorsionar, someter, pues ultrajar, ¿verdad?, al ciudadano. Muchísimas gracias si me estás escuchando. Te invito a suscribirte. Mi nombre es Christopher Hernández Covarrubias. Nos vemos en un nuevo episodio de Hablemos Derecho. Hasta luego.